damos inicio a este webinar en el que tenemos el gusto de recibir a Jorge Islas, quien nos va a platicar un poco de la propuesta energética de la coalición que representa. Él obtuvo la licenciatura en física y la maestría en ingeniería energética en la UNAM y tiene un doctorado en economía aplicada en la Universidad Pierre Mendès en Francia. Es investigador titular y coordinador del Grupo de Planeación Energética en el Instituto de Energías Renovables de la IER UNAM y también es consejero social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Fue gestor científico del área de energía del programa iberoamericano CITED. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia de Ingeniería. Ha sido jefe del Departamento de Sistemas Energéticos y secretario académico, así como coordinador de posgrado de Ingeniería en la IER UNAM. Ha cultivado las líneas de investigación, prospectiva energética y tecnológica de las energías renovables, energía y mitigación del cambio climático y economía de las energías renovables, en las cuales ha sido responsable académico de más de 30 proyectos de investigación y consultor de varias instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con más de 80 artículos de investigación publicados en revistas internacionales arbitradas y en memorias de congresos internacionales y nacionales. Ha publicado libros y capítulos del libro en el área de ciencia y desarrollo tecnológico y otros tópicos de las energías renovables. Pues bienvenido, Jorge, a esta serie de webinars Energía Visión México 2050 y a este en específico que es la visión del sector energético de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sin más, le doy la palabra a Guillermo García Alcocer para iniciar la conversación. Gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a nuestra vicepresidenta por la introducción. Yo lo que le planteé a Jorge es pues, tener una conversación donde nos vaya él planteando algunas cuestiones que le vamos a ir preguntando y un poco la idea es pues ocupar el tiempo en conocer esta propuesta que nos hace la plataforma que representa. Antes que nada, Jorge, otra vez muchas gracias. Nos encanta la idea de tener un académico, un físico, experto en renovables. Es un tema que nos apasiona a mucha gente de las que estamos aquí conectadas. Y pues platícanos antes de la propuesta, ¿quién es Jorge Islas? O sea, un académico reconocido, pero cuéntanos un poco tu historia, tu experiencia personal. Bueno, pues antes que nada, agradecerle al ITAM a través de, del maestro Guillermo García, esta atenta invitación a la cual pues yo correspondo con muchísimo gusto. Y bueno, pues agradecerles este espacio que sin duda pues también para mí es muy relevante estar en contacto también con estudiantes que se interesan y académicos que se interesan en el sector de energía y poder compartir con ustedes pues este diálogo que vamos a realizar. Pues en efecto, como ya se dijo en la presentación que Julia amablemente hizo favor de darla a conocer. Yo soy físico de origen, yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde entonces yo me interesé mucho por los temas del sector energético. En particular le decía a, a Guillermo que yo hice mi tesis de licenciatura con un tema que se llamaba Hacia escenarios energéticos renovables con cambios estructurales en el uso final de la energía, ¿no? Entonces, ya desde entonces yo planteaba un estudio de prospectiva a través del cual pues pudiéramos cada vez más usar energías renovables para satisfacer nuestras necesidades energéticas y lo hacía desde un punto de vista metodológico en donde se parte de los usos finales, es decir, de las verdaderas necesidades de energía, y a partir de ahí ir agregando, digamos,
el consumo de energía hasta encontrar los grandes agregados del sector industrial, transporte, energético, residencial, etcétera. Esta perspectiva a mí me ha parecido siempre muy interesante, exige mucha información, porque se han de imaginar ustedes que, entre otras cosas, requiere saber el equipamiento que tienen todos los sectores económicos para poder consumir energía y poder realizar sus procesos energéticos. Yo me acuerdo que en esa tesis hice tal vez lo que fue el primer fotografía de cómo se usa, de cuál es el uso final de la energía en México. En particular me acuerdo que en la parte térmica yo dividí los procesos en menos de 100 grados centígrados, luego entre 100 y 240, y luego a partir de 240, 540 y de ahí en adelante, ¿no? O sea, es decir, tomaba en cuenta la calidad de la energía y luego pues hice una primera aproximación de los usos finales, ¿no? Que eran, pues, por un lado, los diversos aparatos que usamos en los diversos sectores y distinguir si era trabajo mecánico, era electricidad u otro. Bueno, ese fue un legado que por ahí dejé en esa tesis, pero desde entonces yo continué estudiando esta disciplina. Entonces, después estudié la maestría en Ingeniería Energética en la UNAM, en el posgrado de ingeniería, y de ahí me fui a hacer un doctorado en economía. En este caso es de economía aplicada al sector de energía. Y eso lo hice yo en Francia, en un instituto que en aquel entonces era muy célebre, que era el Instituto de Política y Economía de la Energía. Era un instituto francés que tenía mucho renombre. Después, con las reestructuraciones que se hicieron a nivel de universidades allá, pues desapareció, pero pues dejó una buena camada de estudiosos de la energía como yo, digamos, pues que seguimos siendo como una red que todavía está vigente en el mundo y que a veces nos comunicamos entre nosotros. Bueno, después, en efecto, yo eh, eh, trabajé en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ahí yo tuve el honor de conocer a la doctora Claudia Sheinbaum. De hecho, a la doctora yo la conocí desde la Facultad de Ciencias. Han de saber que ella y yo nos conocemos desde que éramos estudiantes. También compartimos un servicio social que yo creo que nos dejó muchas enseñanzas, que fue un servicio social que se hizo en un poblado muy remoto que estaba en Michoacán y que nos tocaba, entre otras cosas, la tarea de hacer que ese pobladito, esa comunidad, fuera autosuficiente desde el punto de vista energético. Entonces, si verán, pues ya había como muchos antecedentes de las pues, cosas que después íbamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Y bueno, pues trabajo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, dirijo un grupo que es el de planeación energética y ahí pues he hecho la mayor parte de mi carrera. Les quería mostrar un libro, que a ver si aquí logro este libro, Se ve. que es un libro que se publicó en el año 2016, que tiene como título Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono, en donde nosotros estudiamos, entre otras cosas, 86 medidas de mitigación del cambio climático en todo el sector energético, o sea, todos los sectores económicos, incluyendo el eléctrico, el de hidrocarburos, etcétera. Y tuvimos la fortuna de hacer una simulación, de tener muy buena información, como para demostrar que podríamos ser muy ambiciosos en términos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un libro en donde demostramos que podemos bajar las emisiones hasta en un 60% de lo que actualmente producimos.
Es un libro que también tiene pues, datos económicos, cuánto costaría en inversión, cuál es el costo-beneficio, si se cumplen las metas o no, etcétera, cuánta de renovable, metimos ahí muchas cosas de eficiencia energética, cosa que hizo que resultara un escenario que tuviera un costo-beneficio muy, muy favorable para México. Entonces, bueno, pues como esto les podría platicar mucho más cosas, pero digamos Claro. es así de una manera poco sucinta, ¿no? Describirme un poquito, pues quién soy, ¿no? Y por qué estoy Gracias, Jorge. ahora Gracias, aquí. doctor. Ahora, yo tuve el honor de que la doctora Claudia Sheinbaum, después de no vernos muchos años, en noviembre del año pasado, pues, se comunicó conmigo y me pidió que le ayudara, ¿sí?, a coordinar el tema de transición energética y hacer su plan de gobierno en caso de ganar en esta temática. Entonces, soy un académico, a final de cuentas, que tiene apenas 4 o 5 meses, que está aquí tratando de ayudar a que se haga un buen plan de energía para la doctora, que en caso de ganar, pues ojalá dé muchos beneficios a México. Pues muchas gracias por la introducción. El instituto pues tiene una gran fama en la UNAM, ¿no? Lo conocemos muy bien y hemos colaborado con diversos académicos de ahí, ¿no? En términos de los proyectos que se tienen para evitar pues las emisiones, ¿no? Y tener un horizonte, un mejor trato con el medio ambiente. ¿Nos podrías platicar un poco de la propuesta que tienen como plataforma política? Un poquito, creo que tienen pues algunos pilares y cómo se pueden ir desarrollando en términos muy generales y a lo mejor luego vamos decantando por tipo de energía, ¿no? En términos de la electricidad, a lo mejor también podemos platicar un poquito de hidrocarburos, aunque no es el tema principal, pero bueno, ¿por qué no nos planteas la propuesta en materia energética? ¿Cómo no? Miren, para ellos traigo una presentación que no sé si pudiera yo por ahí compartir. Ahorita mismo estoy poniendo compartir pantalla. A ver, creo que compartir pantalla, ventana. Ahí está. Gracias, pues adelante, Jorge. Yo quisiera empezar por decirles que yo estoy en una estructura que yo pienso que fue una innovación de la doctora Claudia Sheinbaum, que es el haber formado los diálogos por la transformación en diversas temáticas que son relevantes para la formulación de un plan de gobierno. A mí en lo particular me tocó la temática de la transición energética. Y quiero decirle que la gran mayoría de los participantes, de los coordinadores de estos temas, pues en lo general somos académicos y especialistas, este, pues que tenemos tiempo tratando los temas que nos tocan coordinar, ¿no? Entonces, este instrumento de diálogos por la transformación, pues en realidad es un mecanismo de consulta a la sociedad, pues como ya se ha dicho, pues yo soy un académico más que hasta hace 4 o 5 meses estaba, al igual que varios académicos del ITAM, pues dando mis clases, dirigiendo mis tesis, llevando a cabo mis investigaciones, etcétera. Y bueno, y de repente pues tuvimos esta invitación y tenemos nosotros como principal tarea, por así decirlo, después de haber aceptado esta invitación, pues consultar a la sociedad a través de foros, a través de mesas de trabajo. Yo en particular he hecho desde hace 5 meses para acá 56 foros y mesas de trabajo en tópicos que tienen que ver con transición energética. Entonces, mucho de lo que yo les voy a comentar, pues en realidad han sido también ideas pues de la misma sociedad que ha participado en los foros
y que ha aportado propuestas, ¿verdad? Ha aportado también datos. Y es así como paulatinamente se ha venido construyendo un plan de trabajo, un plan que puede ser de gobierno en la temática de transición energética en caso de que gane la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, es un esfuerzo colectivo donde a mí me ha tocado coordinar, ponerlo un poco más en orden, con alguna estructura que se pueda hacer comprender mejor, ¿sí? Y que cada vez más, pues que tenga el formato de un plan de gobierno. Entonces, si me hace favor la que sigue. Los objetivos principales de esta visión o de este plan que se está elaborando, pues primeramente es asegurar que México tenga energía para seguir creciendo y para satisfacer las necesidades energéticas. Ese me parece que es un punto muy relevante porque lo que no podemos permitir, ¿verdad? Es que por un ánimo de transición energética poco pensado, poco planificado, pues de repente comencemos a tener problemas, ¿sí? Porque no alcanzamos a prever ciertas cuestiones que se deben de atender. Luego, si quieren, hablamos un poco de los sucesos de ayer, pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Asegurar que no nos falte energía, ¿sí? Luego, pues el otro objetivo es usar cada vez más energías renovables, sustentables, e irnos alejando del uso de los recursos fósiles. Esto también se quiere hacer pues de una manera ordenada, de una manera progresiva, pero muy clara y muy contundente y con una visión de largo plazo, que nos indique clarísimamente que lo que queremos es hacer una transición energética hacia el uso de formas de energías más compatibles con nuestro medio ambiente, y que además tengamos suficiente energía para realizar satisfacer nuestras necesidades energéticas. También se desea que cuidemos el medio ambiente y que hagamos combate al cambio climático. Parece que este fenómeno, bueno, pues se está agravando cada vez más y que tenemos que realmente tener ya pues una serie de acciones que claramente nos indica que queremos mitigar el cambio climático, pues en este caso en México, ¿no? De que México también aporte su granito de arena a mitigar el cambio climático. Y todo esto se quiere hacer en un modelo de prosperidad compartida, es decir, donde también queremos ver problemáticas de tipo social, como es la reducción de la pobreza energética. En México, la mitad, ustedes saben muy bien que la mitad de la población vive en situación de pobreza y la gran mayoría de ellos, pues de pobreza energética en consecuencia. Entonces, pues también queremos que esa parte social entre al plan, ¿sí? Y que podamos pues, avanzar todos un poquito de manera más pareja y no solamente unos cuantos. La que sigue, por favor. Pero hay varios retos por vencer, ¿sí? Pues uno, que de algún modo ya lo dije, es que aceleremos la transición energética, pero que no nos falte energía y que además tengamos siempre precios accesibles, precios competitivos, que no pongamos en desventaja al país y que no pongamos también en situaciones difíciles a la población para poder tener acceso a la energía. Entonces, ese es un reto fuerte porque pues como pues, sabemos, vamos a empezar pues un tema de transición energética en un país que ha sido dependiente de los recursos de hidrocarburos, de petróleo desde hace mucho tiempo y que el uso de estos energéticos pues son todavía muy, muy importantes y si queremos acelerar la transición energética,
pues es un reto, ¿no? Acelerarla sin que falte energía. Y lo mismo, ¿qué cosas queremos también realizar? Bueno, pues que acelerar la participación de las energías renovables, pero también de la eficiencia energética. Creemos que la eficiencia energética debe de jugar un papel muy importante. De hecho, hoy por hoy, los ahorros y las reducciones de uso de energía que podemos lograr en el país, pues tienen un costo-beneficio que es mucho mejor que inclusive eh, eh, ampliar la cobertura energética con energías renovables. Entonces, la eficiencia energética se nos hace extremadamente necesaria, ¿sí? Y debe de acompañar también al uso, al creciente de las energías renovables para de esta manera llegar a un óptimo, ¿sí? Entre energías renovables y eficiencia energética. Digo, para todos es lógico, pues, saber que si nosotros no minimizamos el uso de energía, no la reducimos, pues vamos a necesitar nosotros infraestructura de generación muy grandes, ¿sí? En cambio, si reducimos este consumo, esa infraestructura pues, se va a hacer también más pequeña, va a haber entonces menos necesidades de inversión, ¿sí? Y va a ser como mucho más factible transitar hacia una transición energética. Nos parece que es un gran reto el modernizar, robustecer y expandir las redes eléctricas porque esta infraestructura en particular, desde hace mucho tiempo, no se logra, ha tenido mucha subinversión y está en un estado de rezago muy importante y bueno, y modernizarla, robustecerla y expandirla, pues es algo costoso, que lleva su tiempo, pero hay que hacerlo, porque realmente sin el uso de las redes eléctricas, pues poco podríamos hacer en términos de usar más energía renovable, en términos de hacer una transición energética más rápida, ¿sí? Tenemos que tener márgenes de reservas apropiados en los sistemas eléctricos y esto por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de cambio climático que está haciendo que cada vez más usemos nosotros, por ejemplo, aires acondicionados que en los meses de junio, bueno, de verano, disparan la demanda máxima de energía eléctrica, ¿sí? Y muchas veces no tenemos la suficiente oferta para poder satisfacer esa demanda de energía. Entonces, tenemos que tener márgenes de reserva amplios, del orden del 15%, para que podamos nosotros siempre tener un sistema eléctrico confiable. Y también por este fenómeno que ustedes han oído hablar del nearshoring, que en México pues cada vez más se está expresando a través de demandas de energía más altas, ¿sí? Entonces, pues también esos picos de demanda de energía, pues para que no nos produzcan problemas, por ejemplo, como el que tuvimos el día de ayer, tenemos que tener márgenes de reserva apropiados, suficientemente grandes. Entonces, ese es un reto que ahora tenemos. La descarbonización del sector de transporte también, porque como ustedes sabrán, este sector es el que más consume energía y es el que más está creciendo, haciendo crecer la demanda de energía. Y aquí, pues esto es pues, básicamente a base de recursos, de productos petrolíferos. Entonces tenemos que tener una estrategia, primero, para que no crezca tanto y segundo, para irle quitando la energía fósil de la cual hasta ahorita depende, pues en su mayor parte, ¿no? Más adelante diremos un poquito cómo. Y bueno, y esto que tiene que ver, pues, con lo que yo decía de prosperidad compartida, tenemos que hacer frente a importantes rezagos sociales y carencias en la satisfacción de las necesidades energéticas en un porcentaje de población muy grande, ¿sí? Que después hablaré un poquito más de detalle de, por ejemplo, cuánta gente en México todavía consume
leña y que son millones de mexicanos y que es una expresión pues también de la pobreza energética que prevalece en una parte de la población muy importante de México. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales del plan de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de energía? Bueno, pues nos parece muy importante seguir fortaleciendo la soberanía y la seguridad energética. Pues esto tiene mucho que ver con que aseguremos que a México no le falte energía, que ya dije hace un momento. También fortalecer las empresas públicas y la rectoría del Estado. ¿Por qué nos parece importante fortalecer las empresas públicas? Porque estas son palancas de desarrollo, pero también pueden ser palancas o instrumentos muy importantes para hacer una transición energética vigorosa, ¿sí? Alinear las empresas públicas hacia la transición energética podría tener este efecto de generar una transición energética más acelerada si lo hacemos bien. Y la cuestión de la rectoría del Estado, bueno, pues porque por un lado se quiere tener una visión de largo plazo. Por ejemplo, a mí la doctora lo que me ha pedido es que le desarrolle un modelo mirando hacia el año 2050, tratando de acercarnos al cero neto de emisiones, ¿sí? Y después me pregunta, bueno, yo en este periodo del 2024 al 2025, 2030, ¿qué es lo que yo debiera de hacer? Bueno, y entonces, pues esa simulación se ha hecho y ha sido parte también integrante de este plan, los resultados que han salido, pero siempre se necesita ahí pues una rectoría del Estado para ver el largo plazo, ¿no? Y para que se pueda conducir pues, de una manera más eficiente y más rápida la transición energética. Bueno, luego está también pues lo que ya hemos hecho, acelerar la transición, pero con la ayuda de las empresas públicas y privadas, pues sobre todo impulsando las energías renovables y la eficiencia energética. En tercer lugar, se requiere impulsar la electromovilidad, especialmente la electromovilidad social, que es transporte público de pasajeros, un poco como se ha hecho aquí en la Ciudad de México, pero también ir alargando la electromovilidad hacia el transporte de carga, ¿sí? Y hacia el auto individual. Entonces, eso es muy relevante porque, como ya hemos dicho, este sector de transporte, pues es el que más consume energía, el que más contamina también y el que más está creciendo su demanda de energía. Cuarto, cuidar el medio ambiente, ¿sí? La doctora Claudia ha sido una académica también, una científica también que ha hecho mucho énfasis en el cuidado del medio ambiente. Ella también ahora está pregonando mucho que tengamos cuidado con el uso del agua, que no pongamos a competir a las poblaciones y a los proyectos, por ejemplo, eh, industriales o energéticos, a dónde se debe ir el agua, sino que hagamos planeación para que esos conflictos no existan, ¿no? Y que ahí donde se puedan desarrollar proyectos, por ejemplo, energéticos, bueno, pues que no traigan consigo una problemática del agua con la cual al rato la población pueda tener alguna contestación, ¿no? Mitigar fuertemente el cambio climático. La idea de la doctora es tratar de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París que México ha firmado y hacer lo posible para que se honoren esos compromisos que el país ya ha firmado. Y fortalecer la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ¿sí? Que tenga que ver especialmente con la transición energética. Hay muchas cosas ahí que hacer, muchas tecnologías por desarrollar, muchos materiales. Pues hay un mundo que está
irrumpiendo desde la misma ciencia, desde el mismo desarrollo tecnológico, y queremos que pues, México esté también muy presente en esa evolución, ¿no? Y queremos también que se formen los recursos humanos adecuados y suficientes que necesita la transición energética, pues en muchas áreas, ¿no? Que van desde las áreas financieras, económicas, tecnológicas, técnicas, y también con problemáticas transversales. Y bueno, y esos recursos humanos pues se necesitan también alentar su desarrollo para que México pueda hacer una transición energética mucho más eficiente y adecuada. Si me hace favor la que sigue. Entonces, aquí voy a entrar pues un poquito más en detalle, no me voy a dar algunos ejemplos porque también pues quiero dar oportunidad a, que se hagan preguntas y si así se desea. Pues primero, miren, que es en consecuencia con lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué líneas de acción se van a tratar de impulsar? Pues una muy primera es esta de intervención oportuna y efectiva en la fijación de precios y tarifas. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Bueno, pues esencialmente que los energéticos no suban, que usamos actualmente, no suban por arriba de la inflación. Es decir, que se mantengan con los niveles más o menos que tienen en términos reales, que sigan siendo accesibles. Entonces, en consecuencia, ustedes se imaginarán también que, entre otras cosas, pues se van a mantener los subsidios que hay ahorita en el sector residencial, en el sector agropecuario, y se quiere pues que México siga pues sintiendo que tiene acceso a la energía, que sigue teniendo precios, que sigue teniendo energía y que no le falte, ¿no? Luego están cuestiones que tienen que ver con la reducción de la pobreza energética y equidad de género. Por ejemplo, aquí lo que se desea es que se establezca el acceso a la electricidad como un derecho humano, que todos tengamos esa posibilidad de tener electricidad y que eso pues nos iguale un poquito a todos, pero que sea más que nada ya como una suerte pues, de derecho que debiéramos de tener, ¿sí? Se quiere impulsar la equidad de género en la transición energética, y eso quiere decir no solamente en términos de oportunidades de empleo o en términos de oportunidades de la toma de decisiones, sino también en términos de usuarios de la energía. Por ejemplo, en México, pues todavía se usa, como les mencionaba hace un momento, mucho la leña, y esa leña se utiliza sobre todo para labores de cocción, de calentamiento de agua, y se hacen dispositivos pues que les llamamos nosotros fogones de 3 piedras, y esas tareas las hace, por ejemplo, mucho la mujer. Y la mujer, al respirar constantemente esos humos, pues al rato tiene problemas, por ejemplo, de pulmón, ¿no? Y los niños también participan al lado de la mujer, están muy próximos de esos dispositivos. Bueno, pues lo que se quiere es, por ejemplo, que esos dispositivos se hagan en versiones limpias, que los humos, por ejemplo, salgan a través de chimeneas, que ya no sea un fogón de 3 piedras, sino alguna estufa eficiente, tipo Lorena u otra, ¿no? Que permita inclusive que la leña pueda rendir más, ¿no? Como actualmente se usa. Entonces, ese tipo de cosas se quieren impulsar. Se quiere dotar con sistemas energéticos sustentables el acceso a la electricidad de todos los mexicanos. Ustedes saben saber que actualmente México tiene una cobertura del 99.3%, ¿no?
de acceso a la electricidad por parte de la población, pero todavía nos queda como 1 millón de habitantes que no tiene acceso a la electricidad. Bueno, pues ahí se desea que en este sexenio tengamos el 100% de cobertura de electricidad y que ese millón restante, que normalmente son poblaciones, grupos pequeños de población que se encuentran en zonas remotas, etcétera, pues se pueda hacer con soluciones energéticas sustentables, como por ejemplo sistemas fotovoltaicos u otros, ¿no? También podría ser biogás, etcétera, para que por fin esa población, pues por fin tenga también electricidad. Queremos apoyar la transición energética en las pequeñas unidades agrícolas, porque pues muchas veces no tienen ni sustento financiero ni apoyo técnico para hacerlo. Entonces ahí se tiene realmente todo un tema, digamos, social, ¿no? Que se quiere impulsar a través del uso de energía renovable, ¿sí? Entonces les he dado algunos ejemplos, hay algunos otros que no me voy a detener para no alargar demasiado la presentación. Luego está el tema de reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, y esto se quiere hacer, pero en todo el sistema energético mexicano. O sea, muchas veces se piensa que, bueno, que se haga en el sector eléctrico y que eso está muy bien, y yo pienso lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde tenemos un sector donde podemos reemplazar muchas centrales que usan combustibles fósiles por centrales que usan energías renovables, como ya sabemos que existen, de centrales fotovoltaicas, eólicas, usar más geotermia, más hidroeléctricas, y comenzar, por ejemplo, a utilizar energía de la biomasa. O sea, hasta ahora México, por ejemplo, no utiliza eh, residuos de biomasa, por ejemplo, para hacer peles, y con esos peles quemarlos en calderas y con eso poder producir electricidad. Bueno, pues eso se desea también. Pero no solamente en el sector eléctrico, por ejemplo, en el sector industrial, hay muchos procesos que se pueden ya realizar con energías renovables, especialmente con energía solar. Por ejemplo, si vemos la industria de alimentos, pues hay una gama de procesos en esa industria que requiere energía que puede ir de 80 a 160 grados centígrados, y para eso hay tecnología solar que puede producir, ¿verdad? Con cierta concentración, son sistemas de concentración que pueden hacer que el agua se caliente a esas temperaturas y que sirva, por ejemplo, para alimentar esos procesos que se dan en la industria alimenticia. Por supuesto está el tema de que también para los servicios municipales podamos utilizar energías renovables. Por ejemplo, todo el bombeo de agua municipal, pues que se haga con sistemas fotovoltaicos, ¿no? Por ejemplo, sería una opción más que nos podría hacer quitarnos, por ejemplo, de electricidad que tiene todavía mucho contenido de energía fósil, pues por electricidad que provenga ya de sistemas fotovoltaicos. Y como eso hay muchos ejemplos que podemos tener en todos los sectores económicos, donde podemos ir quitando el uso de combustibles fósiles por energías renovables. Y eso, pues digamos que en el plan se detalla muchísimo, pues se detalla mucho mejor, ¿no? Y bueno, y también dar un fuerte impulso a la eficiencia y racionalidad energética. Por ejemplo, en el plan estamos nosotros proponiendo revisar todas las normas de eficiencia energética, y hemos identificado ya 15 que se pueden actualizar y que pueden dar origen ya a que se usen ya equipos más eficientes en México. Inclusive hemos detectado también que en México no tenemos una norma de eficiencia de motores de combustión interna para autos, y que bueno, pues que también eso haría falta establecerla
para que también los nuevos autos que se vendan, bueno, se vendan ya con motores de combustión interna pues más eficientes. Entonces, eso se quiere, la misma doctora lo ha expresado diciendo que quiere que las renovables como la eficiencia sean una característica de su gobierno, que su administración sea recordada, ¿no? Como una administración donde se impulsó fuertemente las energías renovables, pero también a la eficiencia energética. Si me hace favor la que sigue. Se desea también impulsar aún más la generación distribuida. Ahora tenemos actualmente una capacidad instalada más o menos de 2.4 o 2.6 gigawatts. Pues aquí la idea es poderla inclusive triplicar o más, ¿sí? Y para eso, pues también necesitamos robustecer las líneas de distribución, ¿sí? Y también necesitamos revisar el marco regulatorio de la generación distribuida. Por ejemplo, estamos revisando si no hace falta pues que el umbral máximo de generación distribuida pueda aumentar, ¿no? Ahorita está establecido en 0.5 megawatts, bueno, poderlo subir para poder hacer que entren proyectos un poco más grandes de generación distribuida y que se acomode mejor a necesidades de ciertos usuarios que pueden ser mi Pymex, por ejemplo, Pymex, ¿verdad? Que tal vez ellos, pues podría ser muy interesante tener ya proyectos pues, que se puedan acercar a 1 megawatt para satisfacer sus necesidades energéticas. Entonces, eso se está revisando y se piensa dar impulso a este segmento, ¿sí? De manera importante. Pues como ya comenté, la aceleración del transporte limpio y de baja huella de carbono, ciertamente se le está apostando a la electromovilidad, como ya se mencionó, pero también queremos que México tenga petrolíferos de ultrabajo azufre que todavía, tal vez ustedes sabrán, que se ha ido posponiendo la aplicación de una regulación en materia de petrolíferos de ultrabajo azufre porque el país no ha logrado todavía producirlo suficientemente y se ha ido posponiendo y se ha ido aplicando en algunas zonas del país, pero no de una manera generalizada. Entonces, eso es parte también del transporte limpio que se quiere impulsar, que haya petrolíferos de ultrabajo azufre ya por todo el país y que se cumpla con esa normatividad. También se desea impulsar transporte a base de biocombustibles líquidos, ¿sí? Como puede ser el bioetanol, el biodiesel, en las proporciones que sean. Es decir, queremos tener como una miscelánea de opciones que pueden incluir inclusive el transporte con gas natural, como saben ustedes que ya existe. La cosa es que es irnos quitando de los petrolíferos, especialmente los petrolíferos sucios, e irlos sustituyendo, ¿verdad? Por un lado con petrolíferos ultrabajo azufre, pero por otro lado con combustibles como el gas, con biocombustibles, con electricidad, etcétera. ¿Sí? Tener ahí una miscelánea amplia para que los mexicanos tengamos varias opciones, ¿no? Pero que contribuyamos todos a acelerar la transición de este sector energética, de este sector de transporte. Bueno, y también algo muy importante es que deseamos que las empresas públicas entren en la etapa de la transición energética. Es decir, queremos que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad cada vez más haga proyectos de energía renovable. Sí, ustedes saben muy bien que en Puerto Peñasco, en Sonora, pues la Comisión Federal de Electricidad está desarrollando una central fotovoltaica muy grande que posiblemente va a ser la más grande de toda América Latina, que va a tener aproximadamente 1 gigawatt, ¿sí? Pero en
está previsto en el plan de Sonora que esta misma empresa pueda construir 4 más para que al final sume 5 gigawatts, ¿no? Y todo esto a partir de centrales con sistemas fotovoltaicos. Y la idea es pues también que otra vez recupere la parte de geotermia, que siga desarrollando hidroeléctricas, que todavía hay un potencial importante en el país, que se meta también a producir energía eólica. En fin, queremos que la empresa pública pues también ponga su granito, y no diría yo su granito, su granote de arena para hacer la transición energética en México. Y en Pemex se está pensando cosas similares. Por ejemplo, Pemex tiene un potencial de cogeneración muy alto, del orden de 5,600 megawatts, que es mucho de ese potencial lo tienen las refinerías. Entonces, pues en el plan se está proponiendo que Pemex aproveche ese potencial de cogeneración y que por ahí inclusive ayude a elevar la eficiencia de las mismas refinerías, ¿sí? Se está planteando también, pues, ver la posibilidad de que Pemex, por ejemplo, ayude a prospectar, ¿sí?, recursos geotérmicos, ¿sí? Se está pensando también que la misma Pemex ayude a encontrar minerales estratégicos como el litio. Se está pensando también que la misma Pemex pueda emplear hidrógeno verde. Han de saber ustedes que el principal usuario de hidrógeno en México es Pemex, casi el 98% de todo el hidrógeno lo utiliza Pemex. Entonces sería como muy natural que esta misma empresa comenzara a usar, por ejemplo, hidrógeno verde, y que el hidrógeno gris que se obtiene actualmente de gas natural, pues lo liberara al gas, ¿no? Para que el gas pueda ser usado en otras funciones, y que mejor usemos hidrógeno verde para desarrollar nuestros petrolíferos en las refinerías. También se desea que Pemex se meta más al tema de producir gas natural en yacimientos convencionales. La doctora, la verdad, no está de acuerdo con el uso del fracking, pero sí desea que podamos producir más gas natural de manera convencional. Y también que la empresa, pues otra vez recupere el sector de la petroquímica, ¿sí?, para que México comience a usar sus recursos de hidrocarburos en usos no energéticos, como son los de la petroquímica básica, en donde los productos pues, son insumos, ahora sí industriales, y que sería parte de la transición, que en vez de tener hidrocarburos para quemar, pues que tengamos hidrocarburos para producir insumos de uso industrial y que son muy importantes, y que a la hora actual nosotros estamos importando muchísimo de fuera. Entonces, ya tiene Pemex un plan de sostenibilidad que puede ser la base, pero sí deseamos que las empresas transiten, ¿sí?, y que las empresas tengan un papel públicas en la transición energética. Y bueno, pues toda esta cuestión que les dije, ¿no?, de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y formación de recursos humanos para la transición energética, se nos hace de gran interés. Y por ahí, pues deseamos que, por ejemplo, el CONACYT, pero las mismas empresas públicas, por ejemplo, puedan generar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, que capaciten a estudiantes, que haya servicios sociales ahí. Y bueno, y lo mismo, ¿no? Para el sector privado, que también tenga esa posibilidad de desarrollar tecnología en México, de innovar, de emplear y formar recursos humanos en las diferentes necesidades que hay de la transición energética. Y bueno, pues yo, digamos, no puedo ser tan exhaustivo en todo, pero pienso que más o menos les he dado un panorama pues general
de lo esencial que tiene el plan de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de transición energética. Y bueno, pues yo con esto, digamos, terminaría, y si gustan, bueno, si hay preguntas, etcétera, pues yo también con todo gusto podría Sí. tratar de responderlas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la presentación. Eh, Entiendo que tiene pues una visión también en términos de la participación público-privada. Yo noté mucho el énfasis en las empresas estatales, en la participación del Estado, pero ¿por qué no nos cuentas cuál es tu visión en términos de esa colaboración con el sector privado, ¿no? Que es algo que parece y seguro es de gran interés. Sí, bueno, sí, digamos que en el telón, ¿no? De todo esto está pues la participación de la iniciativa privada, pues en muchas áreas, ¿no? Como ven, el tema de transición energética pues abarca muchos sectores, no solamente el de hidrocarburos y el sector eléctrico, sino también otros como el industrial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el industrial, el de transporte, donde puede haber muchísimas oportunidades para la iniciativa privada, ¿no? De ella misma, tener, por ejemplo, proyectos de generación distribuida, pero no solamente para producir electricidad, sino también para producir calor, ¿no? O que inclusive participe en el desarrollo de la infraestructura de la electromovilidad, en el desarrollo de cadenas de valor que tiene que ver con los diferentes sistemas de transporte. Entonces, por ahí hay, pues ustedes podrán imaginar una infinidad de oportunidades para el sector privado, pero en el sector, digamos, eléctrico, pues ustedes saben muy bien que los segmentos de transmisión y distribución pues son monopolio del Estado mexicano, de tal modo que ahí pues básicamente la inversión la va a tener que hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esto no quita, ¿verdad?, que a partir de ciertos mecanismos financieros que se están estudiando pueda haber también participación de fondos privados, ¿sí?, que podrían ayudar al financiamiento de este sector, porque la cantidad de recursos que se necesita son muchísimos y estamos pues más que seguros que en los mecanismos de financiamiento pues hay muchas oportunidades también para el sector privado. Ahora, en la generación de electricidad, ahí la doctora ha comentado que ella desea que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% de la generación de electricidad y el restante 46% sea para el sector privado, ¿sí? Lo que quiere ahí la doctora, pues, es establecer reglas claras, ¿no?, que den certidumbre a la inversión privada, que nos pongamos de acuerdo en una serie de mejoras regulatorias, pues que yo en los distintos foros he recopilado y que también desea el sector, pues que todo eso mejore, todo eso se aclare, todo eso sea más cierto, que tenga mayor certidumbre y bueno, y de esta manera poder participar. Yo en los diálogos que he tenido con el sector privado, pues la verdad, no les ha molestado tanto mucho esa regla del 56 contra el 44%. Ellos dicen, mira, pues es mucho, el 46%, y con eso podríamos hacer 1000 cosas ya en México. Lo que ellos sí insisten mucho, y yo creo que con muchísima razón, es que se tengan las reglas claras, ¿sí? Que no se muevan ya, que se fijen y que ya no se muevan, pues porque son inversiones y tienen mucha razón de largo plazo, pues que exigen pues mucha certidumbre, ¿no? En el periodo de planeación de los proyectos. Entonces, esa parte pues está tratando de
de hacerla, se está tratando de tener como método, pues seguir dialogando con el sector privado y de ir fijando estas reglas, pues de manera un poco ya más consensuada y acordarlas, ¿no? Y con eso, pues poder echar a andar, pues de una manera más vigorosa esta cuestión de la transición energética. Oye, quería yo, Julia nos va también a hacer algunas preguntas, pero quería que nos platicaras un poco antes el tema de los hubs industriales, ¿no? ¿Cómo se está planteando el tema y cómo se está viendo, pues, la solución del tema energético en estos hubs, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de estos centros de industria que está planteando el equipo? Sí, qué bueno que me recuerdas de eso, Guillermo, porque eso es importantísimo. Lo que se quiere hacer es meter mucha planeación, especialmente en el tema del sector eléctrico, y se quiere también atender a este fenómeno del nearshoring, donde cada vez más compañías globales se quieren instalar en México, pero necesitan mucha energía sustentable, porque a los mercados donde exportan pues son condiciones que ya les están pidiendo. Sí, te dejo exportar aquí, pero demuéstrame que usas tanto porcentaje de energía sustentable, renovables, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí lo que se está haciendo son dos cosas. Por un lado, se está viendo el tema, se está tratando de ver si la figura del abasto aislado, que es una figura que existe en el marco regulatorio del sector eléctrico en México, puede ser, digamos, en el corto plazo, una primera solución para que estas grandes empresas se instalen. ¿Ahí qué se desea? A ver, el abasto aislado puede tener dos, digamos, modalidades. Una es que esté interconectada a la red y otra, pues que no lo esté. Ahora, en el caso que no lo está, digamos que si la empresa global llega con su clúster energético y que le satisface las exigencias que le piden sus mercados, es decir, que llega usando energía renovable, por ejemplo, sistemas de almacenamiento para manejar la intermitencia, gas natural, cogeneración, etcétera, y que no necesita interconectarse a la red, pues hacer una ventanilla para generar permisos de una manera más expedita para que no tengan ningún problema en tener un permiso de abasto aislado para poderse instalar en el país. En el caso que se requiera interconexión, pues se va a tener que revisar la red, ¿verdad? Pero también de una manera muy rápida, ¿sí? Para tratar de orientar a esa empresa, si ahí se puede, pues darle el permiso, y si no, pues darle alguna información que la pueda orientar a dónde podría instalarse de manera un poco más rápida, porque las condiciones de la red tal vez son mejores. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que se quiere es desarrollar, bueno, está en el plan desarrollar 12 corredores o polos de desarrollo, de bienestar, así se llama, que van a tener diferentes vocaciones. Por ejemplo, las que están cerca del Bajío tienen una vocación aeroespacial, las que están cerca de Monterrey, Coahuila, Sonora, etcétera, tienen una vocación de electromovilidad. En fin, son 12 distintas, y en esos corredores se quieren instalar 100 parques industriales, ¿sí? Y en esos 100 parques industriales que se quiere planificar, ¿sí? Se desea que ahí lleguen empresas del nearshoring, por ejemplo, a instalarse, y también mexicanas, ¿no? Pymes, etcétera,
que se puedan instalar ahí. Pero ese es un proceso de planeación que se va a realizar tratando de asegurar que en esos 100 parques industriales no falte energía, no haya problemas de agua, que haya suficiente energía renovable, ¿sí? Para poder alentar esas inversiones ahí, que inclusive se desarrollen unidades habitacionales para los trabajadores, que haya buenos salarios, en fin, una serie de condiciones en donde pues, se le trataría de sacar pues, el máximo beneficio social y económico a estas inversiones que tratan de llegar a México. Y todo eso va a ser de una manera muy planificada, en donde se va a asegurar las condiciones de servicios, etcétera, para que estas relocalizaciones puedan hacerse con éxito. Pero va a haber ahí un proceso de planeación, por ejemplo, en cuanto a la red, ya sea para expandir la red a ese parque industrial o para mejorarla, si es que ya está la red ahí, pues hay que mejorar la red ahí para que puedan poderse interconectar y tener energía renovable o inyectar energía renovable a la red. Y crear esas condiciones donde esta inversión pues más o menos viera resuelta su problemática. Esto es, digamos, más una cuestión de mediano plazo, ¿sí? Mientras lo primero que expliqué, que tiene que ver con abasto aislado, ese responde más al corto plazo en lo que nosotros logramos desarrollar bien esa planeación y, modernizar y robustecer las redes en los puntos estratégicos donde se van a desarrollar estos 100 parques industriales. Pues gruesamente sería así, Guillermo. No sé si los hago más bolas. No, muchas gracias. Es claro la intención y Julia, no sé si quieras contribuir ahí con las preguntas. Porque yo quiero hacer 3 preguntas de 3 temas que me parecen muy importantes. El primero es, ¿cuál va a ser o qué podemos esperar respecto de los permisos de importación de petrolíferos? ¿Se van a dar más permisos de importación para fomentar esta nueva gama de petrolíferos más limpios, más bajos en azufre? Esa es la uno, y le voy a dar las 3 de una vez para respetar el tiempo de las 42 preguntas que hay del público. La segunda es, cada día hay menos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos porque están terminando sus plazos de vida normales, ¿no? Se está terminando la etapa de exploración, muchos no tuvieron descubrimientos comerciales y de pronto vamos a pasar de haber tenido 100 y pico contratos de exploración, extracción, a tener 20, 30. No tengo el número exacto. ¿Qué planea hacer la siguiente administración respecto de los contratos de exploración y extracción en caso de que sea la coalición? Y el último que me parece vital, ¿cómo se visualiza el rol de los reguladores en materia energética en la siguiente administración? Muchas gracias, Jorge. Sí, de nada. Mira, respecto a la primera, lo primero que se quiere esperar uno es que la refinería de Olmeca entre en operación, en completa operación, ¿sí? Se supone que esa refinería pues va a ser la más moderna y va a ser capaz, ¿sí? De producir gasolinas, diésel y diésel en especial de ultra bajo azufre. Se proyecta que cuando esta refinería entre en operación completa, hacia el 100%, más o menos México va a tener que importar del orden de un 4% de petrolíferos. Es decir, pues básicamente con la entrada en operación completa de esta refinería, pues básicamente estaríamos resolviendo el problema de importar petrolíferos, ¿sí? Y además estaríamos cumpliendo con la norma de que sean petrolíferos de ultra bajo azufre. Entonces,
pues ahí pues no habría ya tanta necesidad de seguir dando permisos, porque esto era pues mientras se resolvía esa problemática, ¿no? Entonces, eso es lo que está previsto, que se va a resolver esa problemática para seguir importando petrolíferos y que, bueno, pues no va a haber necesidad entonces de dar tantos permisos. Respecto a la cuestión, a ver, la segunda era sobre... Exploración y extracción, ¿no? Contratos de Sí. exploración y extracción. Mira, en el plan de la doctora Claudia Sheinbaum, y esto lo dijo el 18 de marzo de una manera muy clara, es que ella quiere fijar una plataforma de producción de hidrocarburos que más o menos es de 1.8 millones de barriles diarios, ¿sí? Y cualquier demanda adicional de energía, la doctora lo quiere hacer ya con energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a tener ya el interés de seguir dándole y dándole para tener más y más hidrocarburos, que realmente la doctora va a focalizar su energía en tener esa plataforma, ¿sí? Mantenerla y que perdure, y mejor meterse ya al tema de energías renovables. Entonces, esa es la intención de ella y no, nada dice de que se tenga necesidad de tener más petróleo, por el contrario, ahora se quiere a partir de esa plataforma ir cada vez más por energía renovable. Y la última que tenía que ver con ese también se me fue como... Los reguladores. Los reguladores. Mira, yo creo que el tema en la regulación sí es un tema importante porque para empezar hay la demanda de mucha mejora en el marco regulatorio de diferentes sectores, ¿no? Se han identificado pues fallas, cosas que se pueden mejorar y bueno, y entonces va a ser un tema realizar toda esa mejora. Mira, yo lo que creo es que más allá del tema de si el regulador va a ser autónomo como actualmente lo es o no, porque ya ves que eso pues está dependiendo del resultado de las elecciones. Y entonces ahorita pues eso, digamos, no podemos saber qué va a pasar hasta que las elecciones se realicen y se vea pues entonces qué posibilidades hay de que la forma que tiene ahora pues se integre mejor, ¿no? Porque hay una propuesta que la integra a la estructura ya no como organismo autónomo, sino como un organismo pues ya como parte completa de, de, de la administración federal. Entonces, yo lo que creo es que independientemente del rumbo que tome, sí va a ser muy importante tener un regulador fuerte y va a ser muy importante tener un regulador, pues sí, que sea fuerte y que esté velando por el interés general. En cualquiera de las dos modalidades eso va a tener que pasar, porque precisamente del tema de las reglas claras, pues tiene que pasar también por ese tema del papel del regulador, que va a hacer que esas reglas claras se cumplan, ¿sí? Entonces, yo sí te podría responder de eso. Ahora, ¿cómo va a terminar? Pues yo no puedo saberlo en este momento, pero la idea es que sí sea un regulador fuerte, un regulador que honore lo de las reglas claras que se van a negociar con el sector privado y que sea un regulador pues, que esté velando por el interés general. Pues muchas gracias, Jorge. Hay muchas preguntas del público. Trataremos de hacer algún resumen, nada más para atenderlas y no abusar de tu tiempo. La primera es, pues, a ver si nos puedes recordar otra vez el nombre del libro. Creo que hay mucho interés por conseguirlo, dónde se obtiene y quién lo publicó, porque vimos el título, pero no Sí. la editorial, no sé. Bueno, este libro que se llama Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono, que soy yo el primer autor,
Lo pueden conseguir en las librerías de la UNAM. De hecho, se puede comprar en línea y tenerlo. Entonces, ustedes lo pueden encontrar en las librerías de la UNAM. Es ahí donde Buenísimo. se, A se ver, ahí ahorita tú mencionabas en tu plática, pues lo que estamos viviendo hoy en términos de, pues las limitantes que está teniendo el sistema eléctrico. Aquí te preguntan, ¿qué pasa? Si hay alguna estrategia para la península de Yucatán. Dice que los apagones llevan años y es una zona de alto crecimiento donde la demanda va a ir aumentando. ¿Cuál es tu visión de estas limitantes que tiene hoy el sistema y dónde estamos parados hoy que nos ofreciste hacer algún comentario? Sí, miren, en el diagnóstico que hemos hecho, pues hemos visto cada vez más que la demanda máxima de energía año con año está subiendo. Primero por cuestiones del mismo crecimiento, ¿no? Pero también hay un crecimiento adicional que no estamos logrando prever muy bien, que tiene que ver con el tema del calentamiento global y de las temperaturas cada vez mayores que se están viviendo en México. Casi año con año estamos viendo que las temperaturas aumentan en algo, ¿sí? Y eso está expresando picos de demanda de energía inusuales, ¿sí? Que se salen fuera de los pronósticos de la demanda, digamos, convencional de energía que se venía calculando. Ahora ya no se le está atinando porque esos picos de repente se dan, por ejemplo, ahorita tenemos una segunda onda de calor. Hubo ayer 40 ciudades que estuvieron por arriba de 40 grados centígrados, hubo mucha demanda de aires acondicionados y de repente se da un aumento del consumo de la demanda máxima que no estaba previsto y que además eh, también tenemos problemas de que no hay suficiente oferta para poder tener márgenes de reserva más grandes, ¿sí? Fíjense que en México uno de los problemas grandes es que tenemos aparentemente mucha oferta eléctrica, pero ya muchas de esas plantas son muy viejas. Son muy viejas, y se usan ya con factores de planta muy bajas, eh, y la gran mayoría de ellas están indisponibles. Entonces, cuando se viene un evento como el de ayer, no podemos confiarnos en esas plantas, porque esas plantas, para que puedan servir para paliar problemas como el de ayer, tenemos que hacerlas funcionar desde antes y tenerlas, ahora sí que rodando, como dicen, ¿sí? Para que en un momento dado de demanda alta se conecten y cubran ese exceso de demanda adicional. Pero como son plantas muy viejas, mantenerlas rodando cuesta mucho, ¿sí? Y además no siempre están disponibles. Entonces, sí hay un problema ahí de que tenemos que renovar la oferta eléctrica, tenemos también que formar, ha sido algo que no sé si ha sido un descuido, falta de tiempo, etcétera, pero por ejemplo en el mercado que actualmente tenemos en México, no tenemos todavía el mercado de lo que le llaman los ancillary service, ¿no? Creo que también le llamaron Servicios conexos, puede ser. servicios conexos, exactamente. Entonces, ese mercado, por ejemplo, no está construido y es un mercado que hace mucha falta porque justamente cuando hay demandas máximas, pues ese mercado entra y comienza a tener ofertas para poder paliar problemas como el de ayer, ¿sí? Y no lo tenemos. Inclusive es un mercado que hace mucha falta también para paliar problemas de intermitencia. Entonces también tenemos esas fallas todavía en el mercado que hacen que tengamos problemas como los de ayer. Pero ayer además sucedió algo, pues que de algún modo expresa lo que acabo de decir, que fíjense que también sucedió que algunas plantas de ciclo combinado quedaron fuera de servicio, estaban funcionando y por alguna disponibilidad se salieron de servicio, ¿sí?
Bueno, y también, bueno, sucedió que alguna planta eólica también de repente dio un bajón, entonces tuvo que salir. Había plantas fotovoltaicas que, bueno, eso ya por nubosidad, pero también por la hora, pues comenzaban a salir. E inclusive, fíjense, para ponerla peor, es que saben ustedes, ahorita hay una sequía tremenda en México y están muy bajos los niveles de las presas hidroeléctricas. Entonces, de repente alguna empresa hidroeléctrica en Chiapas también salió por tener esos niveles de agua bajos. Y vean, pues, cómo todo esto se concatena y de repente tenemos, pues, desafortunadamente, problemones como el día de ayer, donde hubo, pues, pues ya apagones en varias ciudades. Entonces, ese es todo un reto y tenemos que mejorar los márgenes de reserva, tenemos que tener una oferta confiable que pueda realmente entrar y tener disponibilidad y tener capacidad firme para afrontar problemas de este tipo. Entonces, sí es muy importante ese tema y la verdad la doctora está muy consciente y sabe que es un tema que se va a tener que profundizar en arreglar y tener márgenes de reserva efectivos, adecuados, ¿no? Mucho más amplios de los que tenemos ahora. Ahora tenemos márgenes, Desde no el sé, 6. sí, y necesitamos como de 16 puntos, ¿no? O sea, 10 puntos arriba. Entonces, en fin, son cosas que cuando se genera la tormenta perfecta, pues pueden generar cosas, digo, ya nos está dando avisos, pues, de las cosas Sí, que sin duda hay que tener una estrategia, ¿no? De lo que planteas. Eh, exacto. Aquí nos están preguntando el tema de las subastas eléctricas. ¿Hay alguna posición respecto de la subasta eléctrica que ha funcionado en prácticamente pues, un gran número de países? En México se logró atraer un gran número de inversiones. No sé si hay alguna posición que ustedes ya hayan determinado o siguen estudio. Pues sí, sigue en estudio porque ahorita lo que se está tratando de analizar es la capacidad de financiamiento que puede tener la Comisión Federal de Electricidad para tener más proyectos, especialmente con energías renovables. Y ver si con esos mecanismos les son suficientes y a partir de ahí definir la modalidad. Eh, Hay subastas como las que vimos en el pasado, pero también hay, pues si se dan cuenta, una suerte como de licitaciones que también son competitivas. Algunas veces son cuestiones que se concursan proyectos llave de mano. En fin, hay una serie de posibilidades que ahorita se están analizando y se está viendo, pues, eh, cada mecanismo financiero para cuánto da, ¿no? Y entonces, ¿qué otras opciones se tienen para seguir ampliando la oferta del país? No, se está en estudio. Ahorita no hay algo así contemplado de manera clara, se está analizando, ¿sí? Y yo creo que el caso de las subastas también se tendrá que revisar ahora de si son subastas nacionales o regionales y cada vez más la lógica está en que sean regionales, ¿no? Y que se adecúen a un proceso de planeación. Pero todo eso está en estudio, En la verdad estudio. no hay todavía claridad suficiente como para asegurarles algo. Sí, yo creo que lo que es muy interesante que nos transmite el doctor es que se fija el objetivo, digamos, de atención, ¿no? Porque tienes los corredores, tienes todo el tema de qué necesidades tiene el país de energía, y ya después que tienes el objetivo, pues ya buscas el instrumento, porque no debes empezar con el instrumento, primero tienes que decir, ¿para qué quiero algo? Bueno, pues quiero para poder dar energía a las ciudades, que haya un margen de reserva del 16%, que el nearshoring no batalle con su energía. Ya tienes ese primer, la cantidad, ¿no? que necesitas. Bueno, ahora veamos qué instrumentos hay que tiene CFE
y qué tienen la iniciativa privada para complementar en la medida en la que CFE tenga posibilidades o no de llenar todo el espacio, ¿no? Ahí, pues, algunos tenemos la impresión de que CFE no puede llenar todo el espacio y eso un poco atiende a lo que también usted menciona, ustedes de tener el 40 y tantos %, ¿no? Hay un reconocimiento de que hay que complementar instrumentos, ¿no? Y creo que eso es un mensaje muy interesante. Así es. Sigue habiendo más preguntas, pero si tienes tiempo, doctor, podemos decantar algunas, no sé cómo andes de horario, pero te puedo dar a lo mejor unas 3, 4 preguntas más, si te parece, y ya 3. De acuerdo, sí, sí, Guillermo, con mucho gusto. Gracias. A ver, un tema, nos preguntan si nos diste todas las estrategias, la presentación es elocuente en términos de lo que se quiere hacer, pero no hay un solo costo, ¿no? Todavía están en ese proceso de analizar cuánto costaría cada una de las iniciativas. Sí, de hecho estamos en eso y hemos empezado a costear. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estamos costeando, por ejemplo, el llevar colectores solares a comunidades de menos de 2.500 habitantes en México, ¿sí? Que es un sector pues, donde se quiere reducir la pobreza energética, ¿no? Y ahí más o menos tenemos como 4 millones de familias, ¿sí? Que habitan en ese tipo en esas poblaciones de menos de 2.500 y varias de ellas, una gran mayoría de ellas no tienen agua, no calienta el agua para poderse bañar. Bueno, pues ya más o menos gracias a una encuesta que hay del ENSEBI, que tal vez ustedes conocen muy bien, que la llevó a cabo el INEGI, pues tenemos una buena idea de cuántos hogares necesitarían agua, calentar su agua, ¿no? Y en consecuencia, pues son los hogares donde pensamos que se podrían instalar colectores solares. Bueno, pues nuestros cálculos, por ejemplo, nos indican que, que llevar colectores solares a esas familias, pues más o menos tendría un costo de unos, ya de manera universal, de unos 300 millones de pesos, ¿sí? Ujú, Que pues de algún modo aquí sí se está pensando tal vez que se tengan que sacar de algún fondo con, es, de interés social, ¿verdad? Y que no se pueda, que no sea obligatorio recuperar, ¿no? A fondo perdido, digamos. ujú, ¿No? Hay algunos, por ejemplo, como el FOTEACE, que maneja la Secretaría de Energía, que manejan fondos más o menos de ese orden, ¿no? Y que podría ser, por ejemplo, un fondo candidato para llevar esos colectores solares a estas viviendas. Bueno, pues resulta que serían como de 300 millones de pesos y cada año tendríamos entonces nosotros que meter recursos del orden de 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, así como ese, estamos, por ejemplo, fondeando llevar colectores solares, ¿sí? A esas mismas viviendas. Y claro, ya el monto es muchísimo mayor, porque es un dispositivo más caro que requiere también una mano de obra más cara, etcétera, ¿no? Y así vamos juntando pues todos los fondos. Lo estamos haciendo, por ejemplo, para reemplazar refrigeradores viejos por nuevos, ¿sí? Refrigeradores de más de 10 años, donde se le trataría de dar un incentivo a la persona que traiga ese refrigerador funcionando, obviamente, pero que tenga más de 10 años y se le estaría tratando de aportar como un 40% de lo que podría costar uno nuevo.
Y bueno, y multiplicas y te salen las cantidades. Entonces estamos ahorita ya pasando, pues digamos, a algo más como programático, Guillermo, donde no solamente estamos poniendo el presupuesto, sino también estamos generando líneas de tiempo, ¿sí? Sí, Es decir, a partir del 2025, ¿cómo cumpliríamos metas? Y claro, hay algunas cosas que salen muy costosas. Mira, por ejemplo, también el tener metas ambiciosas de energía renovable en el sector eléctrico, eh, pues te podré decir también que son sumas muy altas, y que bueno, pues que hay que dividirlas a veces con el 56% para por parte de la empresa pública y saber que el 46% es de privados, ¿no? Entonces, el que nos claro. ocupa es de la parte pública, pero ahí sí estamos hablando de cantidades ya de miles de millones de dólares, ¿sí? Sí, sin duda, yo creo que esa es la preocupación principal, ¿no? El nearshoring va a demandarte, pues, pues grandes cantidades de energía, la demanda inercial que mencionas, el tener un margen de reserva más amplio. Y pues cada mega, cada giga que agregues va a tener que tener un financiamiento bueno, ¿no? Entonces creo que esa parte también es muy importante. Hay una serie de preguntas, con Jorge, sobre, por ejemplo, generación distribuida. Quisiera ligarla, que me cuente como una pregunta, con el tema de generación, bueno, generación distribuida. ¿Cuál es tu opinión de subir el medio mega a un mega? Como gran parte del mundo tiene, es esa generación que no requiere un permiso y que permite pues llegar a lugares remotos, atender industria pequeña, en los hogares. Eso puede ser algo interesante para los veranos, sobre todo en tanto no tengamos las grandes obras, que se pudiera incrementar el límite de la generación distribuida. Y el otro tema son las comunidades eléctricas. Había un esquema de generación local, no interconectada, que podía funcionar en donde las pymes y empresas de todo tamaño pudieran ser una comunidad eléctrica. No sé si pudieras reaccionarme a esta, que es una pregunta. Sí, mira, en cuanto a generación distribuida, sí, como lo mencioné, se está revisando el umbral máximo, que ahorita es de medio megawatt, y de ampliarlo. Sí, estamos inclusive viendo hasta un megawatt, ¿no? Este, y bueno, no se ha tomado así una decisión completa, pero yo creo que, y ese ya es un punto de vista personal, a mí se me haría deseable aumentarlo hasta un mega. Y creo que que provocaría muy pocos problemas a la red y eso. Inclusive todavía estaríamos teniendo una generación distribuida que en comparación internacional, pues todavía es pequeña, pero ya daría muchísimas más posibilidades a empresas como las que tú dices, ¿no? Pymes y Pymex, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado, pues yo te diría que yo en particular sería favorable a que se ampliara, ¿sí? Y que nosotros ojalá lográramos triplicar la generación, al menos triplicar la generación distribuida en México. En cuanto a lo otro, fíjate que algo que yo olvidé decir en la parte de que tenía que ver con prosperidad compartida o, o de líneas de acción dirigidas al sector social, es que nosotros lo que deseamos es generar el marco regulatorio para el sector social. Fíjate que ese marco regulatorio no existe, existe un marco regulatorio, sí, que vela por lo público, sobre todo ahora que son empresas productivas, lo privado, sin lugar a dudas, pero para el sector social no hay un marco regulatorio particular. Y yo he discutido, por ejemplo, en Sonora, hay una serie de proyectos que se llaman ejidos solares, y que cuando ya quieren, ya está inclusive la planta y solamente toca la parte administrativa hacerla, bueno, pues ahí es donde chocan inclusive con la regulación y con la misma empresa pública,
¿no? Que no reconoce pues a ese generador y sobre todo cómo administrar porque también ellos venden excedentes de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar eso si antes era de persona a persona y ahora me dicen que es una comunidad y que tengo que meterlo algo común ahí para que después la comunidad lo pueda distribuir esos ingresos pues en proyectos de tipo social, la escuela, que una cancha de tenis, que en fin, no de tenis, de básquetbol, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un marco regulatorio apropiado y nosotros en este plan nos proponemos desarrollarlo, no solamente para zonas rurales, sino también para ciudades. Por ejemplo, mercados que quieren autoabastecerse, ¿sí? Pues son organismos sociales que tampoco tienen cabida en el marco regulatorio actual. Entonces, sí se está ahí tratando de hacer de incorporar ese tercer sujeto, que hasta ahorita no tiene un marco regulatorio Y yo creo que específico. puede ser interesante también para las asociaciones de pymes, ¿no? O sea, que pueden ser un parque industrial, ¿no? Que diga, no, ya me rechazó CFE, no me va a dar interconexión, no tengo un servicio, pues a lo mejor es una cosa por default, ¿no? Que digas, no se le puede dar el servicio, pero sí queremos que llegue esa inversión y se desarrolle esa comunidad, pues puede ser, ¿no? Pero esa es mi opinión, como tú dices. Hay varias preguntas, por ejemplo, el tema y será mi última pregunta, si me la permites, importamos más del 80%, 90% del gas de Estados Unidos. Em, ya mencionaste que hay algún tema con el fracking, que lo están analizando, pero que no es de su agrado en este momento por el análisis que va avanzando. ¿No sería conveniente, preguntan acá, convertir en vez de esas importaciones de gas, en masificar los renovables? O sea, ¿no sería una buena estrategia o cómo lo están viendo ustedes? Sí, mira, ahí son, digamos, varias acciones, pero una primera es que se desea que México produzca más gas natural de yacimientos convencionales. Esa es una primera cuestión para reducir esa dependencia, pues en algún porcentaje. La segunda es, eh, por ejemplo, en el sector residencial, que usamos mucho gas LP, ¿no? Que es otro tipo de gas, pero que también lo importamos de una manera muy importante. Bueno, a través de un programa ahí fuerte de colectores solares en el sector residencial en todo México, pues tratar de que todo lo que es el calentamiento de agua en los hogares sea con energía solar, ¿no? Y no con gas LP. Más o menos representa del 100% del consumo de gas LP en una casa, el calentamiento del agua te representa como un 35%, ¿sí? De todo ese consumo. Bueno, pues por ahí bajarle también a esas importaciones de gas LP. Y una última que sería la más importante, es que sí, que mira, ahí donde hace falta gas natural, donde haga falta extender el uso del gas natural en el país, por ejemplo, en las zonas del sureste de México, que prácticamente no hay gas natural ahí, sino que apenas comenzamos a hacer llegar el gas natural para ciertas plantas de ciclo combinado, pero tal vez haga falta más. Bueno, pues si ahí hace falta, pues sí, seguir metiendo gas, entendiéndolo al gas como un elemento de transición energética. Pero ahí donde nosotros podamos ya reemplazarlo, ahí es donde entraría esta estrategia que tú acabas de mencionar, masificar mejor el uso de las energías renovables e irlo quitando, por ejemplo, en el sector eléctrico. Hay otras maneras también, por ejemplo, en las plantas de ciclo combinado se pueden asociar también campos solares como en Agua Prieta, donde una parte del ciclo de esas centrales se realiza con energía solar. Entonces también le vas quitando. En fin, una serie de estrategias en donde uno vaya poco a poco desplazando también al gas natural, ¿no? Y que la suma de todas esas acciones nos reduzcan de una manera sensible las importaciones de ese energético. Ese
sería la idea, Guillermo. Muy bien, yo me quedo con una última, prometo que sea la última pregunta. El tema de las obras que se instruyen a la CFE. Históricamente se ha instruido a la CFE para hacer esas obras, pero no ha habido el presupuesto suficiente. Siempre ha habido limitantes al presupuesto. Se hace el PRODECEN, hay una planeación que me imagino ustedes revisarán y será en su caso modificada y mejorada. Pero ya existe un instrumento donde en teoría se le instruye a la CFE a hacer esas obras, y mucho de lo que estamos sufriendo el día de hoy es por obras no realizadas, pero sí instruidas. O sea, de que sabemos dónde hay que hacer refuerzos, descuellamientos, líneas de transmisión, líneas de distribución. Creo que eso está muy claro. Lo que luego no está claro, y creo que por ahí empezaste, es en el financiamiento. Pero cómo la planeación, en tu visión, se puede traducir en una instrucción y en que Hacienda te entregue los recursos, porque ese es el tema, que tú haces todo el tema desde la CNED, desde la CRE, desde la CNH, y te topas con el techo de endeudamiento, con el techo de deuda propia de CFE, con el endeudamiento máximo de CFE, de Pemex. Entonces ahí hay un tema que quisiera ver tu opinión, ¿no? A lo mejor no lo tienen todavía resuelto, pero ¿cómo lo ves? Mira, debido a eso es que se está analizando los mecanismos financieros. Mira, la idea central es que no se use deuda para todo el desarrollo de la infraestructura eléctrica que requiere México, y eso comprende las redes de transmisión y de distribución, así como la generación. Lo que se quiere es que, usando la fortaleza de la CFE, que también hay que decir que ahorita esta empresa pues ya está en mejor situación. La verdad es que también tuvo una situación como de rescate, especialmente en esta administración, pero ahorita ya en este año obtuvo utilidades por más de 100,000 millones de pesos. Tiene una fibra E que ha sido muy exitosa, que apalanca ya muchos proyectos, y creemos que tiene la suficiente fortaleza la CFE como para que se usen mecanismos financieros sin utilizar deuda pública para hacer toda la modernización y expansión de la infraestructura que se requiere. Hay muchas, de verdad, muchas opciones que se están analizando, que nos da mucho aliento para decir que no se va a depender tanto ahora de estas cuestiones con Hacienda Pública, sino se va a depender más bien de qué tan buenos son los proyectos, qué tan bondadosos son los proyectos que se pueden generar para encontrar financiamiento, apalancarlos con la banca de desarrollo o con instrumentos que ya tiene la misma CFE para poder tener proyectos que se paguen por sí mismos y que no se esté dependiendo ahí de estrategias que tengan que ver con los techos, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En eso estamos analizando justamente esas posibilidades. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Yo quería darte las gracias. Te digo que te he escuchado ya, esta es la tercera vez que tengo el honor de escucharte, y creo que hay un planteamiento, ¿no? Que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que aterrizar. Y pues no me resta más que agradecerte a nombre del ITAM, de la Asociación de Exalumnos, del Centro de Energía del ITAM y de Comexi, que es todo este grupo de instituciones que están auspiciando este intercambio. Tuvimos más de 90, casi 100 asistentes, y despertaste un gran interés en la comunidad y en el sector de energía, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes, al ITAM y a toda tu auditorio. Muchísimas Bueno, gracias. pues Fue que un placer. descanse. Muchas gracias a todos.